ahora que estamos concentrados y estamos sentados, ¿por casualidad conoces estos gestos? ¿Sabes lo que significa? Posiblemente lo conocemos, pero estoy seguro que lo conocen son los niños del salón. Es tan importante que hoy en día ya se enseña en las escuelas el 1, 1, 2, el 112. Un teléfono que quizás uno puede decir, yo no lo he usado nunca, pero ¿sabéis qué? Se enseña ya desde bien pequeños porque la rapidez en actuar puede salvar la diferencia en que una vida se salve. ¿Por qué vamos a hablar toda esta reunión de emergencias? Porque prácticamente va a ser todas las asignaciones hablando de eso, la emergencia, emergencia, emergencia. ¿Tenemos que estar quizás entrados en pánico? No. Pero sí que tenemos que estar preparados. Por eso se les enseña a los niños. Porque ya desde bien pequeños se les enseña a que estén preparados para actuar. ¿Estás tú listo para actuar ante una emergencia? Pues ¿qué os parece si repasamos entre todos, porque la reunión la hacemos todos, repasamos entre todos estos puntos tan instructivos que Jehová quiere que recordemos y al final de la reunión vemos qué puntos podemos llevarnos a casa para poderlos poner en práctica? Pues vamos a pedir ya a nuestro hermano José Ramón Morata que nos presente la primera de las asignaciones de la reunión. Ante una situación de emergencia, mida bien sus pasos. Adelante. Cuando el volcán Cumbre Vieja entró en erupción en La Palma en 2021, muchas familias se enfrentaron a una emergencia repentina y aterradora. Sin embargo, aquellas que habían seguido los planes de evacuación establecidos y escucharon con atención a las autoridades, pudieron salir con calma y actuar a tiempo. No corrieron impulsivamente ni se arriesgaron innecesariamente para salvar sus pertenencias. Su capacidad para medir bien sus pasos, incluso bajo presión, fue clave para mantenerse a salvo. Este caso real ilustra perfectamente el valor de pensar con claridad y actuar con prudencia en medio de una crisis, o de medir bien nuestros pasos ante una situación de emergencia. Y qué mejor que para actuar de la manera adecuada, prepararnos de antemano. Si bien es cierto que tiempo atrás pensar o hablar de estar preparados ante una situación de emergencia o de crisis sonaba alarmista, como organización el cuerpo gobernante desde hace años nos ha instado de manera reiterada a prepararnos ante posibles catástrofes. De hecho, esta reunión, como ocurrió en el año 2008, cuando se nos aconsejó de manera específica la preparación de una mochila personal de emergencia, conocida también como mochila de 72 horas, como parte de esa medida de prevención o de prudencia ante posibles desastres. Desde entonces, tan solo en España, hemos sufrido, entre otros, la pandemia mundial del COVID, la Filomena, el volcán de La Palma, la Dana, un blackout o corte total de suministro eléctrico durante casi un día, un incendio reciente en Cataluña que provocó una densa nube tóxica, obligando a evacuar a 150.000 personas, otro incendio en Sevilla la semana pasada, que puso en riesgo a 77.000 habitantes. ¿Es alarmismo o es una realidad? Bueno, hermanos, no olvidemos que estamos viviendo en los últimos días de este sistema y este tipo de sucesos se incrementarán a medida que se acerque el fin. Si bien es cierto que encima no ayuda precisamente el que hayamos entrado en lo que algunos expertos denominan la era de la desinformación, debido sobre todo a la sobrecarga de información falsa o engañosa que circulan a todos los niveles. Esta información incorrecta o poco exacta tiende a incrementarse cuando ocurren emergencias o crisis, pudiéndonos llegar a través de conocidos o incluso a través de los medios de comunicación. Ahora bien, ante estas situaciones, ¿cómo nos protege seguir los consejos de la Biblia y de nuestra organización? Como se muestra en Proverbios 14:15, el ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Así pues, si actuamos como prudentes, no deberíamos de creernos todas las noticias que escuchamos en los diferentes medios, sino que deberíamos de tratar de contrastar su veracidad
con fuentes confiables. Por supuesto, debemos de seguir las instrucciones que nos den nuestros hermanos del cuerpo gobernante mediante los diferentes canales de que dispone la sociedad, pues ellos hacen todo lo posible para utilizar información exacta y confiable para tomar esas decisiones. Pero nosotros podemos hacer aún más. Si bien es cierto que en estos tiempos críticos y difíciles de manejar, no siempre podemos evitar que sucedan situaciones que pongan en peligro nuestra propia vida, como los desastres naturales, epidemias y conflictos violentos, entre otros, cuando estos ocurren, podemos tratar de reducir los riesgos y aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir si obedecemos los toques de queda, las órdenes de evacuación y otras instrucciones que nos den las autoridades competentes. Sabemos que hay emergencias que sí se pueden prever con un poco de sentido común. De hecho, las autoridades recientemente están haciendo énfasis en ese sentido. ¿Cuáles son algunas de estas? Bueno, El Esclavo ha publicado en nuestro sitio web diversos artículos con información muy práctica para ayudarnos en este sentido. Fijaros, si ponéis en el buscador del sitio web mochila de emergencia, podemos encontrar algunos artículos tan interesantes, y podemos poner la imagen para acompañarlo, como estemos preparados durante la parte final de los últimos días. ¿Está usted preparado para una emergencia? Cuando golpea un desastre, ¿qué hacer para sobrevivir? ¿Está preparado para afrontar disturbios? Qué valiosa información, ¿verdad, hermanos? ¿Recordáis lo que hacían nuestros abuelos muchas veces en los pueblos? Solían tener en esa pequeña despensa algunas conservas artesanales que hacían, o embutidos para pasar algunas semanas o algunos meses, junto con velas y otros útiles. ¿Podemos tener en casa nosotros algún pequeño almacén con alimentos no perecederos, algunas garrafas de agua, quizás un botiquín para alguna cura básica o un acopio de los medicamentos que por nuestras circunstancias solemos usar de manera regular? ¿Quizás alguna pequeña cantidad de dinero en efectivo para imprevistos? ¿Podemos utilizar parte de eso para ponerlo en nuestra mochila personal o en alguna maleta pequeña con ruedas, quizás los hermanos más mayores? Además, debemos de mantener las debidas medidas adecuadas de higiene personal y en el hogar como parte de nuestra rutina diaria, y aplicar aquellas medidas adicionales más prácticas en caso de ser necesarias, como las que hemos usado en el COVID, con el uso de mascarillas, hidrogeles o evitando exposiciones innecesarias. Si seguimos estas pautas, evitaremos exponernos innecesariamente durante las primeras horas del posible incidente que suframos, evitando exponer nuestra vida o la de algún hermano que trate de ayudarnos por no disponer de estos elementos básicos. Valoremos lo sagrado de la vida que nos ha dado Jehová, Dios, tomando algunas medidas como esta y preparándonos de antemano. Pero hay, hermanos, si pensamos que por tener acopio de ciertos alimentos útiles o por poseer ciertos conocimientos o habilidades ante emergencias estaremos preparados ante lo que sea, estaríamos cometiendo un grave error de confianza, porque podríamos ponernos en peligro a nosotros, a nuestros hermanos y seres queridos, por confiar solo en nuestras aptitudes, quizá por nuestra juventud, fortaleza y vigor, o aquellos de más edad, por su experiencia en la vida, podríamos tender a pensar que no necesitamos la ayuda de nadie. ¿Podemos leer juntos Proverbios 14:12? Fijaros lo que nos advierte. Proverbios 14:12. Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final lleva a la muerte. Es por este motivo, hermanos, que no podemos olvidar que para nosotros lo más importante es nuestra relación con Jehová, y que por nuestros propios medios pocas veces podemos alargar nuestra propia vida. Por eso es prioritario para nosotros mantener una estrecha relación con nuestro Padre Jehová, leer su palabra, orarle de continuo y asistir a las reuniones. Parafraseando Isaías 30:15, nuestra fuerza dependerá de que mantengamos la calma y demostremos confianza en nuestro Dios Jehová, además de en su organización terrestre, ya que será vital obedecer las instrucciones que desde ésta se nos den. Nuestra vida estará envuelta en que así lo hagamos. Es cierto que
Esto no será fácil. Cuando surjan situaciones difíciles, habrá muchas personas que nos menosprecien, nuestra organización y nuestra lealtad a Jehová. No dejemos que nos intimiden, hermanos. Más bien, como se detalla en Proverbios 14:7, nos mantendremos alejados del hombre tonto porque no tiene el conocimiento de Jehová. Y aunque al final de este artículo, justo debajo de la imagen que ahora el hermano puede poner, hace una pregunta para meditar a todos nuestros queridos ancianos, desde luego que esto nos aplica a todos nosotros, ya que todos deberemos de estar dispuestos a ayudarnos unos a otros en medio de situaciones peligrosas, imitando el ejemplo de valor de Sadoc, el cual se muestra en la atalaya de estudio a la que se hace referencia. ¿Cómo podremos hacerlo? Siguiendo las instrucciones que los ancianos reciban, actuando con valor, pero siendo prudentes. Recordad, preparándonos de antemano, pero sobre todo, confiando en nuestro Dios Jehová y estando cerca de su organización. Hermanos, vivimos tiempos convulsos y se pondrán aún peor cuando agonice este viejo sistema de cosas, cuando llegue a su fin. Pero si tenemos en cuenta estas pautas y consejos que nos suministra Jehová mediante su organización y actuamos acorde a ellos, mediremos bien nuestros pasos ante una situación de emergencia. Qué buenos recordatorios, ¿verdad? Jehová siempre nos trata de ayudar para que estemos preparados ante cualquier circunstancia. Muchas gracias, hermano José Ramón, por presentarlo también de esta manera tan clara y sencilla. Ahora vamos a pedir a nuestro hermano Espinosa que por favor nos presente también la segunda asignación de la noche. Busquemos perlas escondidas. Vamos a hacer la siguiente, vamos a leer la porción que viene aquí en Proverbios 14:17 y un voluntario o voluntaria que quiera leerlo. Estrella. El que enseguida se enoja actúa tontamente, pero el hombre que piensa bien las cosas es odiado. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿en qué sentidos pueden ser odiados el hombre que piensa bien las cosas? Neri Juárez. Por una parte, es porque a menudo las personas que no son reflexivas ven con desaprobación a quienes piensan o meditan antes de hablar. Muy bien. Fernando Fonseca. También podemos decir que en ocasiones una persona que reflexiona y actúa con prudencia puede ser rechazado o incluso odiada por quienes no valoran la sabiduría o se sienten incómodos ante quien hace lo correcto. Es verdad. Muchas gracias. ¿Y hermana Sheila de Morón? Sin embargo, también la información vierte otro significado de este texto, diciendo que este término en el lenguaje original también se puede utilizar para capacidades de pensar, pero en sentido maligno. Entonces, pudiera ser que se odia al hombre que trama y usa su pensamiento para hacer cosas malas. Eso es, muy bien. Pues ha quedado bien contestada la pregunta y pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? La jovencita Lea. Proverbios 14:6 dice que el burlón busca la sabiduría y no la encuentra. Hoy muchas personas se burlan de los que creemos en Dios y de las normas que nos enseña la Biblia, pero a la vez no son felices y cosechan los resultados de sus malas decisiones. A nosotros la Biblia nos da esperanza, propósito en la vida y normas que nos benefician. Muy bien, muchas gracias, Lea. La jovencita Cleo. Proverbios 14:7 dice que nos mantengamos alejados del hombre tonto.
Esto me enseña que tengo que tener cuidado con quien elijo como amigo, porque los que no aman a Jehová pueden desanimarse en ser su amigo y hacer que haga cosas que a Jehová no le gustan. Muy bien, muchas gracias, Cleo. Hermana Raquel. Proverbios 14:29 habla de uno de los beneficios que tiene ser paciente. Dice que el que es paciente tiene mucho discernimiento, pero este no es el único beneficio que tiene la paciencia. La Atalaya explicaba que la paciencia nos ayuda a ser felices y estar más calmados, también ayuda a que tengamos mejor salud física y mental. Por supuesto, hace que si somos pacientes con nuestros hermanos nos llevemos bien con todos y mantengamos la unidad dentro de la congregación, pero lo más importante es que cuando somos pacientes estamos imitando a Jehová y nos acercamos más a Él. Muy bien, muy buena perla. Iván Camayo. Ante la pregunta ¿qué es más importante? Si ser humildes o sabios, Proverbios 14:6 nos ayuda a ver que en realidad la combinación de las dos cosas, ya que si somos burlones, es decir, si menospreciamos por falta de humildad todo lo que viene de Jehová, incluido todas esas pautas que nos da por medio de su organización, pues por mucho que queramos ser personas sabias, no seremos capaces de ello. Muy bien, muchas gracias. Hermana Lili. Proverbios 14:10 dice: cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede disfrutar de su alegría. Este proverbio me enseña que aunque es consolador acudir a un amigo comprensivo para recibir apoyo emocional, los seres humanos estamos limitados en el consuelo que puede cada uno ofrecer, y tal vez haya momentos en que solo podamos contar con Jehová para aguantar ciertas dificultades. Muy bien, muchas gracias. Hermana Eliet. Bueno, también sobre el 10 y el 13, ahí se muestra que cada uno sabe el dolor que lleva por dentro, aunque por fuera parezca que estamos bien. Por eso el artículo Jehová sana a los que tienen el corazón destrozado, de la Atalaya de octubre de 2024, recomienda que tomemos la iniciativa en pedir ayuda, que nos desahoguemos con amigos maduros y les digamos qué pueden hacer por nosotros. Muy bien, muchas gracias. Hermano Alfredo. Sí, en el versículo 4 dice que donde no hay ganado el pesebre está limpio, pero la fortaleza del toro produce una cosecha abundante. Y esto lo que nos indica es que a veces hay que tomar decisiones. Es verdad que donde no hay ganado no tenemos que limpiar, pero como decía, tampoco tendremos una cosecha abundante. Así, si no hacemos sacrificios por Jehová, si no hacemos sacrificios por la predicación, pues estaremos más descansados. Pero sí que es verdad que nuestra cosecha no será tan abundante. Exactamente, muy bien. Hermana Ruth. En el versículo 19 menciona que las personas malas se inclinarán ante las buenas, y eso nos da esperanza, porque a veces nos podemos llegar a sentir muy frustrados porque la situación vemos que va de mal en peor, pero a los que hacen las cosas malas parecen que les va mejor, y entonces podemos pensar que hasta cuándo vamos a sentir esa respuesta de Jehová de darnos calma como sintió Habacuc. En cambio aquí nos da esperanza de que sabemos que en el Armagedón Jehová hará que las personas pongan cada uno en su corazón en su lugar, y dará la recompensa, depende de sus acciones. Muy bien, muchas gracias. Gisela. Siguiendo con Proverbios 14:13, dice que incluso entre risas el corazón puede estar sufriendo. Esto nos recuerda que no siempre lo que vemos pues refleja lo que una persona siente por dentro. Por eso es muy importante conocer bien a nuestros hermanos y estar muy pendientes a cualquier síntoma que pudiera hacernos ver que no están pasando por un buen momento. Si lo hacemos, pues a veces tan solo con un gesto de comprensión puede hacer una gran diferencia en el corazón de nuestros hermanos. Muy bien, muchas gracias por tu buen comentario. Hermana Keila. El versículo 21 dice que el que le muestra compasión al desfavorecido es feliz.
y es que debemos mostrar compasión a los que se hallan en circunstancias difíciles, y tenemos el mejor ejemplo en Jesús. Aunque es verdad que él centró su atención en las necesidades espirituales, no pasó por alto las necesidades materiales, y de hecho cuando las multitudes fueron a escucharle y tenían necesidad de comer, alimentó a más de 5.000 hombres, además de mujeres y niños. Así que demostró interés genuino y esto lo motivó a obrar. Si somos generosos con nuestros hermanos o con los necesitados, seremos felices porque estaremos imitando a Jehová y Jesús. Muy bien, muchas gracias por ese comentario. Hermana Sonia. El versículo 20 dice que al pobre lo odian hasta sus vecinos, pero los amigos del rico son muchos. Y esta es una realidad sobre cómo las circunstancias económicas pueden influir en las relaciones humanas. La pobreza puede hacer que alguien sea despreciado, mientras que la riqueza atrae a muchos que buscan favores o beneficios. Así que estas palabras nos animan a reflexionar sobre la importancia de cultivar relaciones basadas en el amor genuino y el respeto, más allá de lo que cada uno tenga en sentido material. Muy bien, muchas gracias. Carolina. Sí, el versículo 31 nos explica la otra visión del versículo que explicó Keila, porque ahí dice que el que explota al desfavorecido o no le muestra compasión al pobre es como si insultara al Creador. Así que si cualquiera de nosotros que creemos en Dios, respetamos a Dios y sabemos que Él nos ha creado a todos, pues nos esforzaremos por mostrarle compasión a los pobres y a los desfavorecidos, porque estaremos de este modo, de no hacerlo, estaríamos insultando a Jehová Dios. Muchas gracias por ese comentario. Hermana Eugenia. En Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa y la tonta la demuele, y la información mencionaba pues que la esposa debe hablar siempre positivamente acerca de su esposo para que aumente el respeto que le tienen los demás, y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Y me acuerdo de un discurso que dijo un hermano que los secretos de mi marido nadie los sabe si yo no los digo, o sea que las cosas malas se comen en casa. Muchas gracias. Y un último comentario, Michel. En el versículo 9 se hace una gran diferencia entre las personas tontas y las personas de las que son rectas. Por ejemplo, se mencionaba que los tontos se tomaban a risa la culpa, o también, como mencionaba la nota, la idea de reparar el daño, ¿no? A esas personas tontas les da igual cómo se sientan las otras personas, que no van a hacer las paces con ellas. Mientras que las personas rectas dice que tienen deseo de hacer las paces. Y queremos ser, pues, estas personas rectas, ¿no? Para ello, intentemos evitar fijarnos en los defectos de las otras personas, estemos siempre listos para disculparnos, intentar arreglar los asuntos, aunque sea que nos hayamos equivocado nosotros o incluso la otra persona, ¿verdad? Hacer esto nos ayudará a mantener, pues, un espíritu de unidad y paz en la congregación, y tendremos mejores relaciones con las personas. Muy bien, exactamente. Pues muchas gracias a todos, y ya han quedado expuestas las perlas escondidas. Pues muchas gracias también, Rubén, por la dirección y, por supuesto, por todos los muy buenos comentarios que hemos escuchado. Ahora continuamos y vamos con la parte de la lectura bíblica. Ya tenemos a nuestro joven Daniel Pinzón, que está listo. La lectura que nos va a leer es Proverbios 14, del 1 al 21. Adelante, Daniel. La mujer que de verdad es sabia edifica su casa, pero la tonta la derriba con sus propias manos. El que anda con rectitud teme a Jehová, pero el que va por caminos torcidos lo desprecia. La vara de la arrogancia está en la boca de los tontos, pero los sabios serán protegidos por sus labios. Donde no hay ganado vacuno, el pesebre está limpio, pero la fortaleza del toro produce una cosecha abundante. El testigo fiel no mentirá, pero el testigo falso miente cada vez que abre la boca. El burlón busca la sabiduría y no la encuentra, pero el conocimiento le llega con facilidad al que tiene entendimiento. Mantente alejado del hombre tonto, ya que en sus labios no encontrarás conocimiento.
Gracias a su sabiduría, el prudente entiende por qué camino anda, pero los insensatos los engaña su tontedad. Los tontos se toman a risa la culpa, pero entre las personas rectas hay deseos de hacer las paces. Cada corazón conoce su propia amargura, y nadie más puede disfrutar de su alegría. La casa de los malvados será destruida, pero la tienda de los que son rectos prosperará. Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final le lleva a la muerte. Incluso entre risas el corazón puede estar sufriendo y la alegría puede acabar en tristeza. El que tiene un corazón rebelde cosechará los frutos de su conducta, pero el hombre bueno recibe la recompensa por sus acciones. El ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. El sabio es cauteloso y se aparta del mal, pero el insensato es imprudente y confía demasiado en sí mismo. El que enseguida se enoja actúa tontamente, pero el hombre que piensa bien las cosas es odiado. Los ingenuos heredarán la tontedad, pero los prudentes son coronados con conocimiento. Las personas malas tendrán que inclinarse ante las buenas, y los malvados se inclinarán a las puertas de los justos. Al pobre lo odian hasta sus vecinos, pero los amigos del rico son muchos. El que desprecia a su prójimo está pecando, pero el que muestra compasión a los desfavorecidos es feliz. Muy bien, Dani, muchas gracias por tu presentación. Y es interesante que estabas trabajando en el folleto Maestros en la lección que tiene que ver con el tema hablar con entusiasmo. Y claro, cuando me estaba preparando esta parte estaba pensando, bueno, a ver cómo lo hace. Pero, ¿sabes qué? Me ha gustado mucho porque has destacado algunos de los puntos que mencionaba que tenías que hacer. Por ejemplo, has preparado el corazón. ¿Por qué? Porque has estudiado la información y has tratado de expresarte con convicción. Has utilizado los ademanes, has utilizado palabras que estaban subiendo un poquito el volumen o incluso algunas las has alargado. Le has puesto corazón, porque cuando incluso decías la palabra corazón te señalabas mucho el corazón indicando la firmeza de la expresión que estabas diciendo. Así que me ha gustado mucho. Muchas gracias por tu preparación, por tu esfuerzo.